88.2 FM y la 96.2 FM Atalaya Estéreo. Saludos a Eduardo Mantilla, tenemos pendiente los pastelazos con Eduardo Mantilla. Bueno, Jessy Montes, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Primero que todo, dale gracias a mi Dios por un día más, a la sangre preciosa de Cristo, que derrame bendiciones para todos. Muy buenos días a nuestro amigo el doctor Bellojín, Damaso en Barcelona, España. Muy buenas tardes a todos los del estudio y los que nos están viendo en el día de hoy. Así es, sí señor, vamos a pasar lista. Doctor Bellojín, muy buenos días. Presente, muy buenos días. Juan Carlos, doctor Jessy, Damaso allá en las Europas. Sí. A todos nuestros oyentes y televidentes, como dice Jessy, muchas bendiciones y éxitos en este miércoles 14 de abril. Ya tenemos contacto con Barcelona, aún no tenemos el contacto con Barcelona, entonces, pues mire, doctor Bellojín, se puso difícil la situación en el país, diferentes ciudades con una alta ocupación en unidades de cuidados intensivos, y pues se han tomado unas medidas restrictivas que ya se habían tomado con anterioridad en los otros picos de la pandemia. Vamos a mirar lo que el ministro de Salud dijo ayer en la tarde. Y como se planteaba, presidente, en el comité asesor de expertos y epidemiólogos estuvimos revisando la situación de varias ciudades del país. Se tomaron medidas para Medellín, para Bogotá, para Barranquilla, para Santa Marta. En Medellín y Bogotá, medidas de aislamiento preventivo obligatorio los días viernes, sábado y domingo. En Barranquilla, los días sábado y domingo, y en Santa Marta igual. En Bogotá, además, se definió establecer la medida de 3x4, como decíamos, recomendar que las universidades vayan a virtualidad el 100% del tiempo durante estos días, igualmente que los call centers operen máximo al 50%, ya que son servicios que generan bastante aglomeración de personal y congestionan el transporte público, y la recomendación para que las instituciones públicas del orden nacional y local mantener un 70% de virtualidad en el ámbito de trabajo. La medida de pico y cédula se extenderá hasta el 19 de abril y se recomendó también abrir de todas maneras la ciclovía y los parques para que con un adecuado distanciamiento el día domingo podamos hacer algo de recreación y deporte en estas actividades. De manera que igualmente se revisó la situación de cuidado intensivo. Bogotá ha venido recibiendo personas remitidas de otros lugares del país. En ese sentido es muy importante mantener también la integridad de la red de atención de la ciudad. Pues sí, señor, eso es lo que hablaba ayer el ministro de Salud con respecto a las medidas que se vienen tomando en esas ciudades, doctor Bellojín y Damaso, que ha disparado los contagios. Entonces, pues, doctor Bellojín. A ver, me gusta lo que dijo el ministro ayer, porque me da la razón, y me da la razón cuando yo dije que él estaba equivocado y que el comité asesor que tiene estaba equivocado. Y lo decíamos porque el parámetro para tomar medidas que había definido el ministerio era la ocupación de cama UCI y no la incidencia de la enfermedad que se ha venido presentando. Y por eso este problema ha cogido con los pantalones abajo, como se dice popularmente, a ciudades como Barranquilla, muchas de la costa, Medellín, ni se diga, Cali, ni se diga, y Bogotá va por mal camino. Porque es que el indicador de ocupación de cama UCI para tomar decisiones es un indicador tardío, es un indicador donde se pierden 15 días de acciones. Las medidas había que tomarlas, pero podía tomarse más temprano, no había que esperar una ocupación. Y lo dijimos también para el norte de Santander. Creo que de acuerdo al último informe no hemos pasado del 50%, pero también lo dijimos que fuera a nivel nacional y aquí en el departamento, que las medidas se tomen antes de que
se llenen las UCI en un 70%. A mí me consta, perdón Juan Carlos, lo que dice el doctor Bellojín, recalcó mucho y muchas veces, no solo una vez, ¿verdad que sí? Lo que acaba de decir el doctor Bellojín, que el ministro de Salud estaba equivocado. Perfecto. Mire, Dámaso, pues estamos yendo nosotros a medidas que ya en el bloque europeo tomaron hace unos 2 meses atrás, mes y medio. Como decimos siempre aquí, el espejo nuestro es lo que pasa allá al otro lado del charco. Dámaso. Pues la verdad es que sí, aquí hay, lo que pasa que hoy mismo está el presidente del gobierno español digamos, ante el Parlamento y como se dice, se está haciendo lo que se dice una apertura, por decir una manera, por un lado y una desapertura por otro. Es decir, se está dejando a cada uno de los territorios que se haga mucho más focalizado, donde realmente haya problemas, hacer un mayor encierro, mientras que donde no haya tantos problemas, hacer una liberación. Recordemos que el día 9 de mayo termina aquí lo que es el sistema de alarma, con lo cual automáticamente a partir de ahí pasan a las comunidades autónomas todo el control y todas las decisiones dentro de su potestad, porque no tienen todas las potestades. Igual pasará en otros países. En cambio, en Alemania va todo lo contrario. Alemania va a intentar unificar toda una política dada la situación que tiene. Hay un poco de ambos lados. O sea, realmente lo que estábamos diciendo ayer, hay gente que se está descolocando ya, por decir una manera, o países que se están abriendo y otros países, en cambio, todavía siguen con restricciones o incluso con más restricciones. Ahora, lo que decía hoy el presidente en su comparecencia en las cámaras es: vamos a dejar que la situación local en cada sitio sea la que determine qué es lo que hay que hacer. Perfecto. Bueno, ya vamos a seguir con el tema del COVID, doctor Bellojín, porque vamos a evacuar un temita que está en estos momentos en Colombia bastante, digamos, de primera mano, y es la decisión que ha tomado el gobierno nacional para reutilizar el glifosato en la aspersión de los cultivos ilícitos. Le voy a cambiar esto del tercio. El doctor Bellojín me mira así como que vamos de un extremo a otro, pero el problema es que tenemos un invitado especial que nos va a ayudar con esto. Vamos a mirar, que lo tomamos del diario El Espectador, qué se quiere con el nuevo decreto, y posteriormente vamos con el invitado, Dámaso. Vamos con la noticia 6, Jorge, por favor. Este 12 de abril, el gobierno avanzó en la reactivación de la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito con glifosato. Los ministros de Justicia y de Defensa, Wilson Ruiz y Diego Molano, respectivamente, anunciaron la expedición del decreto que, sostiene el gobierno, conlleva el marco normativo para controlar el riesgo de este químico sobre la salud y el medio ambiente, ámbitos ampliamente debatidos por comunidades afro, indígenas y campesinas y por la misma Corte Constitucional. El decreto corresponde a la medida de carácter reglamentario que ordenó la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017 y el auto 387 de 2019 como alternativa de regulación del proceso decisorio para que el Consejo Nacional de Estupefacientes decida si reanuda o no el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea. De acuerdo con el gobierno, el decreto por sí solo no reactiva la aspersión aérea con glifosato, pues hace falta que el Consejo Nacional de Estupefacientes le dé el visto bueno a la estrategia, siguiendo como hoja de ruta las exigencias que la Corte Constitucional ordenó en 2017. Ese año, la Alta Corte se pronunció sobre una acción de tutela presentada por el personero de Novita, Chocó, quien alertó de riesgos del químico sobre los miembros y el ambiente de su comunidad. Con el fallo, el programa de aspersión aérea quedó suspendido, aunque venía suspendido desde 2015 por decisión del gobierno Santos, y la Corte ordenó que solo se podía retomar si se cumplían ciertas condiciones. Son excluidas expresamente la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de la aspersión aérea, las áreas del sistema Parques Nacionales Naturales, los parques naturales regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados. Según cálculos y proyecciones del Ministerio de Defensa, la estrategia bandera de Iván Duque no solo es la más eficiente, sino más barata que los métodos hoy acreditados en Colombia.
La cartera afirma que erradicar una hectárea de cultivos ilícitos de coca cuesta 4,8 millones con aspersión terrestre, 3,2 millones a través de grupos móviles de erradicación, 3 millones con la fuerza pública y solo 1,8 millones mediante aspersión aérea. Solo se aplicará en aquellas zonas donde hay cultivos extensivos industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley que ponen en riesgo la vida de nuestros soldados y policías en los otros programas de erradicación. Finalmente, el programa señala especialmente por parte de la ejecución que hará nuestra Policía Nacional que será un programa desarrollado con permanente seguimiento y evaluación, con reporte a las entidades de salud, a las entidades ambientales y, por supuesto, al Consejo Nacional de Estupefacientes. Con el decreto, el gobierno promete hacerle seguimiento ambiental a la estrategia por medio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, organismo que hace parte del gobierno mismo. Según este, habrá especial atención al comportamiento de los medios bióticos, socioeconómicos y de los recursos naturales renovables. También se impondrán medidas adicionales con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos no previstos. Asimismo, la sección 13 del documento ampara la participación efectiva de las comunidades, una de las fuertes críticas que se le hace a la implementación de la aspersión aérea. Organizaciones campesinas habían hallado en los jueces aliados para proteger sus derechos. En 2020, por ejemplo, juzgados de Pasto y el Tribunal Superior de esta ciudad suspendieron las sesiones virtuales de la ANLA como respuesta a las tutelas que radicaron las comunidades que serían afectadas por la aspersión con glifosato en contra del plan de manejo ambiental de la policía. Pero hace unos días el gobierno sacó un decreto para que las tutelas que involucran el tema de cultivos de uso ilícito solo se puedan presentar ante el Consejo de Estado. La consulta previa deberá adelantarse cuando la ejecución del programa de erradicación de cultivos sea susceptible de afectar directamente las comunidades étnicas. Por otro lado, el 13 de enero de este año, el Tribunal Superior de Pasto suspendió una resolución del Ministerio del Interior que certificó a 104 municipios del Pacífico Nariñense como núcleos geográficos en los que se pretende aspersar con glifosato. Sin embargo, el gobierno agregó que no era necesario hacer consulta previa en esas regiones porque los territorios étnicos estarían excluidos. La situación encendió las alarmas de las comunidades afro, indígenas y campesinas, las cuales entutelaron la resolución. En respuesta, el pasado 8 de marzo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó una tutela contra la magistrada Blanca Lidia Arellano, una de las miembros del Tribunal Superior de Pasto, pues habría vulnerado sus derechos al debido proceso. La suspensión de la resolución fue tomada como una acción omisiva que va en contra de mantener la seguridad nacional. Pues sigue en controversia, ha venido en controversia y va a estar en controversia la reutilización del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos. Para hablar de ello, hoy tenemos un invitado especial que es el ingeniero agrónomo y agricultor Carlos Humberto Lopera. Él está con nosotros y vamos a aprovecharlo al máximo para que nos diga de esta controversia, compañeros, que se está generando, que ha generado tanto ruido. ¿Qué es cierto? Dicen que no sirve de nada realmente, dice que afecta a todo menos a los cultivos ilícitos. Entonces, bienvenido Carlos Humberto, bienvenido al Primer Café. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. No tengo sonido. Ahora sí. Aló, buenos días a todos y gracias por la invitación. Sí, Carlos Humberto, te decía que esto es cierto, o sea, el glifosato sí sirve de algo, no sirve de nada, afecta tanto como dice que afecta. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues mira, el glifosato pues es una herramienta, es un agroquímico y es una herramienta de primera mano que se usa en el 100% de la agricultura en Colombia, a tal punto que Colombia comercializa alrededor de 18 millones de litros de glifosato, de los cuales el 99% o 98% son usados en agricultura. Creería y me atrevo a decir que es el producto con mayor volumen de ventas y con mayor generación de volumen en Colombia. Perfecto. A mí se me ocurre una pregunta.
¿Hay algún químico o otro herbicida que sustituya al glifosfato y que no sea tan problemático? Pues mira, otras herramientas sí las hay que puedan sustituir eventualmente el glifosato, pero también son agroquímicos. Les voy a citar un ejemplo. Está el glufosinato de amonio. El glufosinato de amonio puede tener menor impacto ambiental porque se usa en menor volumen, pero es al doble del costo. Entonces, al final de cada ciclo agrícola, va a elevar muchísimo los costos al productor y va a encarecer la agricultura. ¿Por qué? Porque mira, hay otra situación, compañeros, y eso nos lo da de pronto Damaso a corroborar. Los agricultores en Colombia atacan el uso del glifosfato porque dice que les acaba, fuera de acabar con los cultivos ilícitos, pues acaba con todo. Y en Europa, en algunos sectores de Europa, defienden el uso del glifosfato. ¿Qué nos puedes decir de eso, Alberto? Pues mira, yo pues no me atrevería a decir que los agricultores están en contra de eso. O sea, lo que te dije al inicio es una herramienta que utiliza el 100% de la agricultura. En arroz se utilizan entre 4 y 8 litros en 2 aplicaciones. En caña se utiliza como desfoliante. Entonces es un producto que la agricultura lo usa mucho y pues no me atrevería yo a decir que los agricultores están en contra del glifosato como tal. Doctor Bellojín, compañeros, tienen a Carlos Humberto para si tienen alguna pregunta. Muy buenos días, Carlos Humberto. Me alegra oír su concepto porque es una persona profesional en el tema y con lo poco que uno conoce, indudablemente se identifica con usted. El glifosato comercialmente en Colombia es bien utilizado para la agroindustria, para la gente que tiene grandes cultivos, etcétera, y con muchísimo gusto nos comemos el arroz y el maíz y el sorgo y todo lo demás que he manejado adecuadamente y técnicamente con este tipo de productos. De pronto yo sí he oído, como cualquier ciudadano, opiniones encontradas, pero las relaciono más con el tema del cultivo ilícito como tal que como el producto. O sea, está relacionada a esa oposición, da a entender que hay intereses de que no se acabe el cultivo de coca, sobre todo de esa manera, y sabemos cuál es el destino para eso. Así que yo, pues como ciudadano, veo esa posición, me parece muy acertada la opinión del ingeniero, porque eso es lo que yo he visto. El otro día vino el jardinero aquí a la casa y iba a echar una maleza, y resulta que cuando vi el producto que trajo para matar la hierbita que aparece, resulta que tenía glifosfato también, y resulta que no, me dijo, no, eso no hay ningún problema. Perfecto. Damaso. Bueno, a ver, yo desde aquí, desde Europa, lo que sí que puedo decir es que hubo una bastante controversia en el año 2017 en la Unión Europea sobre si se seguía aceptando o no el glifosfato. Los agricultores lo apoyan. España es uno de los países que más apoya directamente el mantenimiento del glifosfato y el único país que se opuso en Europa. Hay todavía permiso para el uso de glifosfatos en toda la Unión Europea hasta el año 2022, aunque el mismo decreto informa de que cada país podrá tomar decisiones de prohibición de forma unilateral. Francia fue directo y lo prohibió en el año 2017. Fue efectivo a partir del 2019, era ya absolutamente erradicado. En cambio, España hasta el 2019 no ha empezado a tomar medidas para erradicar el glifosato. A partir del cambio de gobierno fue cuando se empezaron a tomar medidas para eliminar y prohibir el glifosato. Actualmente, su utilización se ha reducido muchísimo y el objetivo es terminar de eliminarlo. ¿Qué pasará a partir del 2022? Hay muchos países que siguen defendiendo el uso del glifosato ante la falta de verdaderos competidores o sustitutos, como decía el ingeniero, nos estaba diciendo. Es muy complicado el poderlo sustituir por otros productos. Problema principal, que está incluido dentro de lo que se llaman sustancias 2A, es decir, las que son carcinógenas, es decir, que pueden afectar la salud del individuo. Lo que pasa es que no está del todo,
constatado que sea tan grave o tan perjudicial para la salud humana. Eso le iba a preguntar, ¿cuál era la motivación para suspenderlo o bloquearlo o prohibirlo? Mire, una preguntita, aquí me hace un oyente, si es tan amable, ingeniero, qué pena incomodarlo. ¿Qué efectos produce el glifosato en el ser humano y en el medio ambiente? Realmente el tema de manejo seguro de agroquímicos o de toxicidades, pues no lo manejo a la perfección. Y depende mucho no tanto del glifosato como tal, sino de los ingredientes inertes que trae, qué tan perjudiciales son o no. Entonces desconozco mucho el tema. Dicen que la sal puede tener algo de condiciones teratogénicas, pero pues no está comprobado, no, o lo desconozco. Entonces no podría responder en ese tema de salud humana. Y en cuanto al medio ambiente, pues es un producto que no es residual, que es de contacto, que no se fija en el suelo. Entonces creería que el impacto al medio ambiente pues no es Voy a hacer, ingeniero, una pregunta, digamos, que podría hacer o que pensar cualquier persona que nos esté escuchando o nos esté viendo, y es, por ejemplo, si Yesid Montes, mi compañero, tiene una plantación de pepinos o de, qué sé yo, de pimientos, y justo al lado de su finca hay una finca que tiene cultivos ilícitos y viene el avión y hace la aspersión de glifosato sobre los cultivos, ¿qué podría pasarle a los cultivos de Yesid Montes? Eso es un problema. Eso no es como tal el producto, como tal es el uso que se le está dando, y obviamente cuando se hace una fumigación aérea hay un tema que se llama deriva, y las goticas que son más livianas se las lleva el viento y eventualmente podría, dependiendo del volumen que le caiga al cultivo de pimientos, dañarlo o afectarlo. Ajá, o sea que de todas maneras sí hay una afectación sobre el resto de cultivos lícitos, que podría estar cerca a los ilícitos. Sí, podría llegar a pasar. Perfecto. Sí, podría llegar a pasar. Bueno, ¿alguna otra cosa? Que creo que nos quedó ilustrada la situación sobre el glifosato, doctor Bellojín. No, hay muchas preguntas interesantes que hacerle al ingeniero. Bueno, y una de ellas es, indudablemente, el no uso de agroquímicos es lo ideal. O sea, yo creo que el agricultor y la persona que siembra productos para alimenticio, pues si no lo es necesario utilizarlo, pues mucho mejor. Eso lo tenemos claro. La otra cosa es que de usarlo hay que asesorarse, hay que buscar un profesional que sepa eso, para que no produzca daño, o produzca el menos que se pueda, como limitar a la finca de al lado, etcétera. Y eso es muy importante que se utilice. Ahora, esto tiene un origen, y voy a decirlo de una vez, esto tiene un origen político, está representado por Alejandro Gaviria, hoy rector de la Universidad de los Andes, que fue el muñeco de poner del presidente anterior para que sacara un estudio que nunca se conoció sobre la alta toxicidad que tenía el glifosato, porque eso la verdad es que no tuvo ningún argumento ese estudio. Tan no lo tuvo que después el Consejo de Estado creo que dijo, hombre, regúlese, revísese cómo es que se puede aplicar. Así que ahí hay otros componentes que no es tema de discusión hoy, pero indudablemente detrás de esto hay muchísimos motivos y muchísimas cosas que hacer. Yo no sé si alguien comparte ese pensamiento. Mire, aquí existe otra preguntita que me acaban de enviar, que le pregunten al ingeniero y a la mesa. ¿Cuánto dura el glifosato en la tierra, ingeniero? El efecto del glifosato, ¿cuánto permanece su dura? Actividad en el terreno? No, lo que les decía, ese es un producto que es de contacto. Nosotros en la agricultura lo usamos para quemar la maleza, y lo que toca lo va matando con el tiempo. Es un producto que no se fija en el suelo, o sea, creería que más de 48 horas no puede durar en el suelo, porque si no los cultivos que sembraríamos se estarían muriendo, entrarían en contacto con el producto y se morirían. Entonces es un producto que es cero residualidad. O sea, es
totalmente letal para lo que se quiere matar. Sí. Sí, señor. Básicamente La podríamos, función, el objetivo, no más. podríamos decirlo así. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, damas, o podemos ya despedir dándole las gracias a Carlos Humberto por el contacto. Por mí, No, muchísimas señor, con gracias, gusto ingeniero, por y colaboración. podremos vernos en otra oportunidad. Perfecto, muy amable, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, doctor Bellojín, ahí estaba los datos que nos daba el ingeniero sobre... De todas maneras, la controversia va a seguir hasta que las investigaciones sobre el efecto nocivo o no del glifosato no salgan a flote, pues la ¿Y controversia qué seguirá. viene detrás del glifosato, señores de la mesa del primer café? Villegas. Y esto Bueno. no es del mandato de Uribe ni de Santos, eso viene de mucho atrás. El delfín del Pastranita, yo me acuerdo. O sea, la historia lo dice, no se les olvide. Billetico. Amanecieron muy políticos en esta mesa de trabajo, Damaso. Bueno, mire, vamos Usted tiene la culpa, Juan Carlos, cuando se tocan temas de este tipo. Y es bueno tomarlo de vez en cuando, pero ha hecho usted perfecto porque ha invitado al profesional indicado que aclarara muchas dudas. Que esto tiene un componente político en la realidad, Por que supuesto, no lo vamos a la discutir verdad. aquí ahorita, Sí. pero es una Perfecto. realidad y hay que tocarlo. Yo tengo Eso es dos la- preguntitas para que me den la oportunidad para preguntarles a la mesa sobre lo del COVID, que estoy un poco Pero preocupado. vamos, antes de irnos a comerciales, vamos a mirar lo que pasó con la vacuna de Johnson y Johnson, porque es que la vacuna de Johnson y Johnson, doctor Bellojín, era una esperanza que se tenía porque creo que es unidosis, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que pasó y ya lo Juan comentamos. Carlos, o sea que otra que entra en la lista, sí, pero no. Sí, señor, sí, señora. Miren lo que está pasando con la vacuna. Los países de la Unión Europea continuarán vacunando a pesar de las adversidades. Esta vez ha sido el retraso de la llegada de la vacuna de Janssen, después de que las autoridades estadounidenses hayan recomendado suspender su uso para estudiar 6 casos de trombos registrados en el país norteamericano. Pero la comisaria europea de salud, Stella Kyriakides, admite que las campañas de vacunación en la UE sí se verán afectadas. Johnson & Johnson, filial de la farmacéutica Janssen, había comenzado el suministro de la vacuna monodosis en la UE esta semana. Italia había recibido su primer envío de 184.000 dosis, mientras que España esperaba recibir 300.000 dosis este miércoles. Pero el envío y el uso de la vacuna ha quedado paralizado hasta que la EMA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos le vuelvan a dar luz verde. El presidente de la Cruz Roja Italiana se mostró preocupado por el anuncio. Imagino que habrá repercusiones ya que estamos esperando millones de dosis. Pero esto significa que los controles están funcionando. Si hay que ser precavidos, hay que serlo. La vacuna de Janssen es clave para agilizar la inmunización contra la COVID-19, al tratarse de un fármaco que solo se administra una vez, la única de su característica disponible en el mercado. 7 millones de estadounidenses han recibido esta vacuna y hasta ahora solo se han detectado 6 casos de trombos que las autoridades definen como raros pero graves. Bueno, a mí me da pena con usted, vámonos a comerciales porque producción me está pidiendo un favor y ya retornamos con este tema. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Dedícate a vivir.
De lo demás nos encargamos nosotros. En Casa de Funeral Rincón, tú eliges el plan de previsión exequial. Conforma tu grupo sin importar parentescos, cubrimiento especial a personas mayores de edad y a gestantes. Pregunta por nuestro plan especial a pensionados. Contáctenos en Cúcuta al 571-8317 o al 313-294-1885. Visítenos en www.casadefuneralesrincón.com. Casa de Funerales Rincón, siempre con los norte santanderianos. Sufrir una emergencia médica nos puede pasar a todos. En AME brindamos asistencia médica domiciliaria, oportuna, profesional y humana. Un servicio de salud en la comodidad de tu casa o en el sitio en el que te encuentres. Con AME, tu vida y la de tu familia estará protegida a las 24 horas. Afíliate a la tranquilidad. AME, asistencia médica inmediata. Comulpinor, Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del T de Santander, trabajando en equipo, honestidad, transparencia y eficiencia para atenderle en las más de 100 estaciones de servicio distribuidas en el norte de Santander y sur del Cesar. Comulpinor, la cooperativa de los norte santandereanos. Recuerda que todos tenemos un ser querido que nos espera en casa. El cuidado y bienestar de quienes nos ayudan a mantener limpia la ciudad está en nuestras manos. Debemos prevenir que el afán o el estrés del día a día no se convierta en una tragedia. Por nuestra seguridad y la de los demás, debemos tener prudencia en la vía. Tengamos empatía con nuestros operarios que trabajan por el bienestar de la comunidad. Señor conductor, tus acciones en la vía definen nuestro regreso a casa. Nuestra familia nos esperan, sanos y salvos. El Hotel Mío Boutique está ubicado en una zona comercial de Cúcuta. Es una empresa sofisticada de alojamiento comprometida con generar en los huéspedes una experiencia única a través del servicio personalizado. Cuenta con 51 cómodas habitaciones, 2 salones de eventos, 2 salas de reuniones, gimnasio, sauna, turco y una piscina sin fin única en la ciudad. Un ambiente de comodidad que permitirá satisfacer y superar sus expectativas. Hotel Mío Boutique.
Nuestro grupo de inscritos a la Huaca Millonaria está creciendo. ¿Y tú, aún sigues sin hacerlo? Estás a 1 minuto de ganar muchos millones de pesos. Corre, hazlo fácil y rápido por www.akc.com.co. Sorteos millonarios. AKC. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Emisión del primer café. Recuerden siempre por Cívica Televisión, Cable Éxito, Canal 34. Compañeros, mire, ahora que hablábamos sobre la cuestión de la vacuna de AstraZeneca, pues esto es el reporte para hoy, o ayer mejor, en Colombia. En Colombia, ayer se hicieron, doctor Bellojino, se reportaron 71.937 pruebas entre PCRs y antígenos, 48.429 pruebas de PCR y 23.508 antígenos. Y ahí están los datos, 16.377 nuevos positivos y, Jessy Montes, 326 fallecidos en el día de ayer en Colombia. Continuamos con las recomendaciones de bioseguridad, lavado de manos, sí, señor, la distancia y el tapabocas, y invocar a Dios para que nos cubra. Mire, este es el comportamiento, doctor Bellojín, de las camas, de la ocupación de camas de UCI en Cúcuta, al corte del día 12 de abril, o sea, el reporte de antier. Pero ha sido el comportamiento. Afortunadamente no hemos llegado al 50%, 45.43% el porcentaje de ocupación que estaba al día 12, y ya le digo exactamente a cómo está el porcentaje de ocupación del día de hoy, que creo que está, ya se lo digo, aquí tengo el datico, al 44%. 44% de ocupación. Doctor Bellojín, Dámaso, así está la pandemia en Cúcuta y el país al día de hoy. Doctor Bellojín. Sí, de todas maneras, no es nada tranquilizadora la cifra de Norte de Santander, porque en menos de 10 días hemos subido 10 puntos porcentuales en la ocupación. Indudablemente también con un aporte de uno que otro paciente que han venido desde otras ciudades. Pero de todas maneras el tema es el porcentaje de crecimiento. En la semana pasada teníamos el 35% de ocupación. Hoy estamos en el orden del 45%. Ahora, proyecte eso exponencialmente para que vean que en una semana vamos a estar casi al 90%. Porque es una realidad. Estábamos, doctor Bellojín y Dámaso, hablando ayer en una mesa sin formar con profesionales de la salud, y estaban asombrados ellos de el tipo de grupo etario que está afectando este pico. En este pico, Dámaso, aquí en Colombia, no sé si pasa lo mismo allá, los de mayor afectación y más complicación son los grupos etarios más jóvenes. Inclusive ayer se escuchaba de la noticia, sí, Jessy Montes, de niños de 6 años en unidades de cuidados intensivos. Mire, eso era una de las preguntas que le iba a hacer a todos los de la mesa, okay. Juanca, perdón que me interrumpa. Estoy preocupado porque niños, bebés de 24 días ya están entubados por el problema del COVID. Eso no sucedía en el pico anterior. No, eso acá. Y a nivel de Venezuela, que aquí hay una gran investigación de nuestros hermanos de Venezuela, como es Dámaso, que me gusta que me hable de la historia de Venezuela. Y tiene por mucho que ver, porque fueron los que llevaron el trigo en Mérida hace más de 300 años, si no estoy mal, los españoles, ¿no? Con una altura de 2.000 pies de altura, no sé cuántos, cómo es el término que utiliza. Otra cosa que me preocupa es que el presidente Maduro vacunó la rusa, no sé si está en la lista de los sí, pero no también, a todos los políticos, a toda la dirigencia de allá de Venezuela, y la parte médica de por Dios los tiene, mire, así, discúlpela, no lo están vacunando, de por Dios, preocupante eso. Ayer
a nivel nacional el director de médicos allá en Venezuela, y lo escuché, y dijo, mañana las voy a comentar a mis amigos. Esas son las dos inquietudes que yo tengo. Pero mire, doctor Bellojín, fuera de las inquietudes de Yesid, hay esta inquietud. A ver si nos la ayuda a resolver. Y Damaso. Las personas que se están complicando en UCI con este pico no tenían enfermedades de base. Es que precisamente lo que, y tomo un poquito el tema que habíamos tratado tangencialmente con el doctor Barón, y es que como no estamos haciendo estudios genómicos del virus, pues no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con las variantes y el comportamiento. Pero lo que sí hemos visto y lo hemos hablado aquí en varias oportunidades es la clínica, o sea, el comportamiento de la enfermedad del paciente. Y hablábamos entonces de las características clínicas, no morfológicas, porque no estamos haciendo estudios genómicos, y las características clínicas de las nuevas variantes, entre otras, es esa. Hablábamos, por ejemplo, cuando Santa Marta comenzó, que comenzaba abruptamente, o sea, un pico muy elevado en un momento muy puntual. Segundo, que está padeciendo el problema la gente joven. Tercero, que está complicándose mucho más, el cuadro clínico es mucho más agudo, el contagio es mucho mayor. Y por último, que inclusive está ocurriendo en personas con primera dosis y hasta con segunda dosis de algunos tipos de vacunas. Esas son las características. Estamos viendo los 6 casos que hay en Medellín de niños menores de edad, no estamos hablando de jóvenes. La otra característica de las nuevas variantes es que está atacando más a la población más joven, puntualmente entre 20 y 45 años. Acordémonos que cuando comenzó el COVID, pues hablábamos de personas con comorbilidad, personas de mayores de edad de 80, 85 años, 70 años, y este cuadro ha cambiado. Entonces lo de la variante es una realidad. Por eso hemos decía, y hemos dicho siempre con el doctor Barón, que el tema es de estudio genómico, no de tomar medidas de acuerdo a la ocupación cama-UCI, sino tomar medidas de acuerdo al comportamiento clínico y los análisis que se hacen en comportamiento de cómo está ocurriendo la infección en los usuarios. Por eso le quería preguntar a Damaso, en España cuando toman decisiones, o en toda Europa cuando toman decisiones de confinamiento, etcétera, todas esas medidas, ¿cuál es la guía? ¿El estudio del comportamiento de la enfermedad o la ocupación de cama UCI como en Colombia nomás? Vamos a ver, hay muchas preguntas que se han hecho en muy poco espacio. Vamos a empezar justo con la última. La última es muy rápida. Nosotros estamos calculando aquí en Europa número de infectados por cada 100.000 habitantes diariamente. Es decir, ese es el que nos da el marco. Que después, ¿dónde están los límites? ¿Dónde se pone la voz de alarma? Depende de cada país. Es decir, Alemania está pegando, como aquel que dice, gritos de alarma con un contagio de unas 60-70 personas cada 100.000 habitantes, que es muy poco dentro de lo que cabe. Y ahí están haciendo el encierro. España empieza a tomar, digamos, cartas en el asunto, en el asunto cuando se llega a las 200 infectados por cada 100.000 habitantes. Y no se hacen encierros hasta los 800 contagios por cada 100.000 habitantes. Es decir, cada país lo toma de una forma muy diferente. Eso es, pero siempre sobre los infectados diarios. Eso es una de las cosas importantes. Exactamente. Sí, señor. Porque eso es lo que va a marcar. Eso es lo que va a marcar, como dice usted, la acumulación de UCIs o la ocupación de UCIs a muy corto espacio de tiempo o a medio tiempo. En ese sentido es como se sigue. ¿Qué pasa? También el por qué unos países aguantamos más que otros no es porque seamos más desalmados desde el punto de vista de gobierno y decimos, bueno, es que aquí que se contagien más. No, es porque la capacidad de UCIs que tiene España por cada 100.000 habitantes es muy superior, por ejemplo, a la que tiene Alemania. Con lo cual, nosotros con un contagio de cerca de 1.000 contagios que hemos tenido en la última ola, 1.000, 1.200, 1.300, llegaron hasta 2.000 en algún momento determinado, por cada 100.000 habitantes, nuestra ocupación de UCI será solamente del 40%. Es decir, no tenemos un impacto muy elevado
cuando los contagios superan las cifras que, por ejemplo, en Alemania superan. Alemania no solamente recoge sus enfermos, sino también recoge los de Holanda, con lo cual se satura mucho más rápidamente sus UCIs que las nuestras. Pero siempre se mira sobre los contagios diarios. Así es. Segunda pregunta, muy rápido, voy a ir con todas. La segunda pregunta es, nosotros aquí el 80% ya de los infectados son con la variante británica. Y se van haciendo, todos los días se van haciendo cribado para saber exactamente los enfermos. Son las variantes nuevas las que están afectando actualmente a los enfermos. Tercera pregunta, para el doctor Jesse. No es un sí pero no la Sputnik. La Sputnik, por ejemplo, en Europa todavía no está aprobada, se está terminando el procedimiento de aprobación, se está ya negociando por parte de muchos países, pero la Sputnik, a diferencia de la Janssen y a diferencia de la de Oxford, siendo la misma tecnología, y que me corrija el doctor Bellojín, realmente no se está utilizando el sistema que hubo sobre los homínidos, es decir, sobre los orangutanes, sino sobre directamente las personas. Es una pequeña variante y no se han definido o no se han identificado todavía este tema, de los procesos trombóticos. Hay un tema muy importante, de todas formas, y eso lo ha dicho hoy el presidente del gobierno español, es que estamos fuera de lugar. De hecho, la parada que ha hecho Estados Unidos no tiene sentido ninguno en el sentido de que es 1 por cada 1.000.000 de vacunados en los que han presentado un problema trombótico. Existen muchísimas variables sanitarias para que esos afectados lo hubieran tenido con otra cosa que no fuera directamente la vacuna. Entonces, es una de las cuestiones que habría que empezar, a no generar tanto histerismo como se está generando. Recuerdo que la vacuna Janssen se fabricará, porque ya tiene toda la instalación aquí montada, también en Cataluña, con lo cual España será uno de los mayores productores de la vacuna Janssen para la Unión Europea. Pero por ahora dependemos de América y América ha parado la exportación. Pero damas y compañeros, mirando las noticias, hace más daño inclusive no sobre las mismas productoras, sino sobre la gente como tal para vacunarse. O sea, eso está pasando hoy día con la vacuna de AstraZeneca. Totalmente de acuerdo. Las personas en todo el mundo no quieren vacunarse con AstraZeneca, incluyendo a Colombia. Eso va a pasar si las noticias siguen así con la vacuna de Janssen, con la vacuna de Johnson & Johnson, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos un problema. Absolutamente, y hay una cuestión importante, y disculparme que era una de las preguntas que me faltó tuya, Juan Carlos, es la que decías que había habido una movilidad, por decir una manera, de la enfermedad hacia los más jóvenes respecto a los mayores. Claro. Cabe destacar que en Europa, por ejemplo, actualmente el número de infectados por encima de los 80 años está al 0%. Es decir, no hay, dentro de las residencias de ancianos, no hay enfermos. Curioso, es decir, no hay nuevos infectados, hay enfermos, pero no hay nuevos infectados. Llevamos así en los 2 últimos meses. De hecho, llevamos con menos del 97% de caída desde principios de año cuando empezó la vacunación. Pero hay que decir que mientras que de 70 años para arriba todas las personas han sido vacunadas, los médicos han sido vacunados, los profesores han sido vacunados, el resto de la población todavía no ha sido vacunada, con lo cual que haya mayor incidencia, habría que compararlo si el número de incidencias que hay ahora mismo es superior a los que había anteriormente. Claro, si hemos perdido todo un trozo de población porque ya no se contagia o no se contagia tanto por el tema de la vacuna, habría que ver cuánta de esa población joven todavía no ha sido vacunado. Por eso el número de enfermos es superior al número de otras edades, porque justo faltan las edades intermedias para vacunarse. ¿Podríamos hablar, doctor Bellojín, como una inmunidad de rebaño en ya la población de adulto mayor? Por un lado, sí, ya sea por enfermedad o por vacuna, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el virus aprende. O sea, el virus aprende, acuérdense del cuento de la... Bueno, esas palabritas. Muy es inteligente. Exactamente. Cada vez, si doctor, yo, por ejemplo, Doctor, cuidado que el virus aprende. Aquí hubo una política que dijo, el virus es muy inteligente y ataca solo a los ancianitos. Muy buena la frase, muy buena frase.
Así es. Entonces, ese fenómeno también pues, es muy válido y es la resistencia que está haciendo el virus. Recordemos que el virus cada vez que pasa de una persona a otra tiene algún tipo de variante, algún tipo de mutación en su orden de las proteínas y los aminoácidos con que está constituido. Y al ver una resistencia, indudablemente una población busca otra. Hay otro fenómeno también, sí, lo del fenómeno de rebaño, etcétera, y que la juventud indudablemente es la más irrespetuosa, por así llamarlo, a las medidas de confinamiento. Entonces ahí están las consecuencias. Pero mire, el país con el mayor o la mayor tasa de contagios per cápita en el mundo, ¿cuál creen que es, doctor Bellojín? Bueno, no tengo el dato exacto, pero una de ellas puede ser Estados Unidos. Le vino Juan Carlos. Eso no me sirve. Juan Carlos, eso no me sirve. Eso es una trampa mortal. Sí. Uruguay. Es Uruguay. Con 3 millones de habitantes, sí. Vamos a ver este video y ya hablamos de eso. Uruguay ya es el país con la mayor cantidad de contagios diarios de COVID-19 per cápita en el mundo. El país sudamericano fue considerado un ejemplo en la lucha contra la pandemia en 2020, pero en las últimas 2 semanas ha sumado cerca de 1.370 casos diarios por cada 100.000 habitantes. La cifra es la más alta del planeta, ya que ninguna otra nación ha superado los 1.000 contagios diarios por cada 100.000 habitantes en ese mismo periodo, según un conteo de la AFP basado en fuentes oficiales. El lunes, el gobierno reportó 71 fallecimientos por coronavirus, la cifra más alta desde el inicio de la emergencia en el país de 3,5 millones de habitantes. En total, Uruguay registra casi 147.200 contagios y más de 1.500 muertes por nuevo coronavirus. El aumento sostenido de contagios está poniendo en riesgo la atención en hospitales públicos y privados de todo el país. De acuerdo con el reporte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, hasta el lunes había un 77% de ocupación total de las unidades de tratamiento intensivo. Sin embargo, el presidente Luis Lacalle Pou se ha mostrado renuente a endurecer las medidas existentes para restringir la movilidad, argumentando que su gobierno no cree en un estado policíaco. El país, que nunca decretó cuarentena obligatoria, suspendió clases, espectáculos públicos y cerró algunas oficinas públicas no esenciales, pero comercios de todos los rubros, incluidos bares y restaurantes, permanecen abiertos con mucha movilidad en las calles. El gobierno confía en una vacunación iniciada el 1 de marzo y que ya alcanza el 26% de la población con una primera dosis de Coronavac o Pfizer y se han completado las 2 dosis en 6% de habitantes. Bueno, ahí está el caso de Uruguay, doctor Bellojín y Dámaso. Después de ser... No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Vamos ¿Por a qué? ver. Yo creo que el doctor Bellojín va a estar de acuerdo conmigo en una cuestión. Vamos a ver, aquí en España, por ejemplo, nosotros en España, por ejemplo, hemos llegado a los 1.200 de promedio en algún momento determinado durante el año pasado y principios de este año. Pero el problema principal es cómo se cogen o cómo se hacen las medidas. Nosotros estamos haciendo las medidas por cada 100.000 habitantes en toda Europa. El problema es que cuando esa medida de cada 100.000 habitantes queremos comparar unos países con otros, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque depende de la densidad de población. Es decir, ahora nos estamos encontrando con pueblos en España que los están, como aquel que dice, los están encerrando. ¿Por qué? Porque tienen índices de 10.000 enfermos cada 100.000 habitantes y dices, a ver, espérate, ¿cómo puede ocurrir? No, claro, es que eran 200 en el pueblo y 20 se han contagiado. No se puede medir de esa manera. No se puede medir por 3 millones de habitantes en Uruguay. 3 millones de habitantes. ¿Y qué densidad? ¿Y qué densidad tiene por metro cuadrado? Claro, compara eso con Argentina, imagínate. Hay un tema, volvemos a lo mismo, es como por ejemplo Colombia y España. Colombia y España tienen la misma población, pero Colombia es 2.5 veces el tamaño de España. Pero curiosamente tienen una concentración de densidad. Vosotros sois 2.000 municipios y nosotros 22.000 municipios. ¿Dónde puede haber mayor contagio? Donde hay mayor densidad de población, es decir, en Colombia, en un momento determinado. Nuestros amigos de la AFP le van a timbrar a Dámaso en estos momentos en Barcelona para controversiar lo que está diciendo Dámaso. Pero bueno, mire, para los que les gusta desinformar, doctor Bellojín, que no es el caso del primer café, les tengo la foto del día.
no se había vacunado. Hasta ayer el señor alcalde de Cúcuta se vacunó. En el momento que le tocaba a los mayores de 65 años y el alcalde se colocó la vacuna ayer para los que les gusta desinformar. Entonces, ahí está la foto, doctor Ulloa. No, bien, perfecto, perfecto. Un buen ejemplo. Buen ejemplo. A su momento, buen ejemplo. Y como debía ser. Así es. Buen ejemplo. Así es. Así es, señor. Mire, hay preocupación en Bogotá, Dámaso, porque en Bogotá se abrieron los colegios y ya nos toca irnos, me dice aquí Carlitos. Entonces lo dejamos para mañana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. En Cívica Televisión somos todos. Con un clic, entre a Facebook Live y entérese de las noticias en Cúcuta 7 días. Cívica Televisión y el canal 34 de Cable Éxito. Vea y escucha nuestro mejor equipo periodístico de la región. TRC con Carlos Forero. Con Pedro Murillo y Freddy Suárez. 7 AM con Gerardo Mancilla. Norte Noticias con Óscar Herrera. La Voz de los Barrios con Jorge Gómez. Somos la Revista con Mary Stapper y el Bar del Deporte con Rafael Arámbula y Camilo Ortiz. Cívica Televisión y Cúcuta 7 días, somos todos. Con un clic nos acercamos siempre a ustedes en Facebook Live a través de Cúcuta 7 días y Cívica Televisión. Cívica Televisión y Cúcuta 7 días somos todos. Con la dirección de Dora Maris Ramírez París.